Capítulo 37, verso 12, vamos a leer esta mañana. La palabra de Dios dice así: después de esto, ¿qué más dice, hermanos? Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿cómo respondió José? Heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén, y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Dónde los halló? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. ¿Qué más dice? Y dijeron el uno al otro: he aquí, ¿viene quién? Dígalo de nuevo, ¿quién viene? Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Verso 23. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, ¿y qué? E iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar esta mañana para darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, de este domingo, Padre, que una vez más tú nos das la oportunidad, Señor, de poder estar congregados en tu casa, Señor, para ofrecerte a ti, Señor, nuestra vida primeramente en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, y que estamos aquí esta mañana, Señor, porque como iglesia reconocemos que tenemos hambre y sed de justicia, Señor. Sabemos, Padre, que cada mañana tú tienes una palabra nueva para tu pueblo, Señor. Sabemos que está escrito, Padre, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú nos des una palabra que salga de tu corazón, amado Padre. Queremos pedirte, oh Dios, que tú puedas darnos gracias, Señor, para ministrar esta preciosa palabra, Señor, que tú puedas traer la revelación de cada día a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos, oh Dios. Amén y amén, Padre. Qué bueno es tu nombre. Hemos venido hablando estos domingos atrás, hermanos, acerca de la serie de temas Vuelve a soñar, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar otra parte más de lo que es la vida de José, sin antes no recordar todo lo que hemos venido hablando. Veníamos hablando acerca de los significados de los sueños, las diferentes formas en que Dios trae revelación y sueños a nuestra vida.
También hemos venido hablando acerca del poder que tienen los sueños sobre nuestra vida. Hemos venido hablando acerca de los primeros 2 sueños que José tuvo. De hecho, a José uno de sus sobrenombres fue el soñador. ¿Se recuerdan el lema que hemos venido? Levante su mano. ¿Cómo es que decimos para declarar esta palabra? Los sueños son las semillas que Dios me da para hacer cosas grandes a través de ¿quién? ¿A través de quién? Entonces quiere decir que el Señor me ha dado una semilla, pero esa semilla no va a germinar, esa semilla no va a dar frutos si yo no la pongo en práctica. Amén, hermano. Entonces quiere decir esta mañana que el Señor nos va a traer una nueva semilla de revelación a nuestra vida para que podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. En esta ocasión, si usted se fija, Jacob envía a su hijo José y le dice: ve a donde están tus hermanos, y le manda a supervisar la obra. La gente de confianza, la gente que tiene sueños, es gente en quien los demás pueden confiar. Una persona sin sueños es una persona que no se puede confiar, porque hoy tiene ganas de vivir y mañana no tiene ganas de vivir. No sé si me está entendiendo. La gente que tiene sueños siempre tiene una motivación especial, porque tiene un propósito por el cual vivir, ¿o no, hermanos? Pero la gente que no tiene sueños, en la mañana se levanta, y si usted es de las personas que cuando se levanta dice: hoy no tengo ganas de levantarme, hoy siento que no tengo ganas de esforzarme, quiere decir que estoy perdiendo mis sueños en vez de estar viviendo mis sueños. Una persona que tiene sueños es una persona que vive con una vitalidad, es una persona que cada día está anhelando despertarse, porque dice: tengo que trabajar en mis sueños. Lamentablemente, esta etapa de la vida de José, en vez de levantarle más el ánimo para soñar, aparentemente vamos a comenzar a ver que parece que sus sueños van a ir en declive en vez de ir en ascenso. José acaba de contar sus sueños en el capítulo anterior, en la parte anterior. José le contó el sueño a sus hermanos y le contó el sueño a su padre. El primer sueño de las cosechas, se recuerdan que hablamos acerca de que el primer sueño tenía que ver con el sueño de la prosperidad. Amén. Entonces José cuenta el sueño a sus hermanos, y sus hermanos dicen que comenzaron a envidiarle. José cuenta el segundo sueño a su padre, y su padre le reprendió, porque el segundo sueño tenía que ver con una visión celestial. Amén. El primero tenía que ver con nuestra vida en la tierra. El sueño de las cosechas es nuestra vida en la tierra. El sueño de José, el segundo sueño, cuando habla acerca del sol, la luna y las estrellas, está hablando de un sueño celestial, de un sueño que va más allá de lo natural y pasa a lo sobrenatural. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? José cuenta los 2 sueños, y ojo aquí, hermano. Hay hermanos que cuando Dios trae una palabra profética, cuando Dios le declara algo, lo primero que piensa es que si Dios dice así: yo te prometo que te voy a prosperar, mucha gente cree que al siguiente día la prosperidad ya habrá venido a su vida, y no sucederá de esa manera. Primero Dios tiene que probar esa palabra tiene que ser abrigada, esa palabra tiene que ser germinada dentro de nuestro interior. Entonces Dios va a traer una palabra profética. No sé a cuántos Dios les ha dado una palabra profética, una palabra donde el Señor ha dicho: yo te digo, voy a hacer tal cosa contigo, pero yo tengo que decir amén en el momento, porque creer bajo la unción es fácil, hermano, pero creer cuando comienza la prueba es lo difícil, ¿o no? Ahora, ¿cuándo cree usted? ¿Solo cuando le va bien o algunas veces nomás? Pregúntele al que tiene la par. ¿Cuándo crees? Dígale. ¿Solo cuando tenés billetillos en la bolsa? ¿O siempre? No soy yo, amén, hermano. ¿Cuándo es que le creemos a Dios? ¿Cuando todo va bien? ¿O solo cuando me conviene? No sé si ustedes me pueden buscar ahí en Mateo capítulo 13. A donde habla acerca de la interpretación de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13.
¿Cuál versículo es? Mateo capítulo 13. ¿Cuál versículo es donde habla acerca de la interpretación de la parábola del sembrador? Mateo capítulo 13, verso 20. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, aquí vamos a hablar acerca de la palabra profética y vamos a ver cómo el Señor comenzó a hablar en la vida de José. Porque si se recuerda, Jacob lo envía, le da una palabra y le dice, ve a tus hermanos. Entonces, ¿cómo es la actitud que nosotros tomamos cuando el Señor trae una palabra profética a nuestra vida? Porque si el Señor dice, he aquí dice el Señor, yo te envío a que prediques mi palabra, y nosotros tomamos una actitud muy pasiva ante Dios, ¿estaremos haciendo lo correcto, hermano? El Señor te dice de repente, porque he aquí dice el Señor, quiero usarte, y tú comienzas a hacer lo contrario, comienzas a divagar, comienzas a distraerte, comienzas a hacer cosas que van contrarias a tu llamado. Entonces quiere decir que estás divagando, retrasando y haciendo más lento el proceso que Dios tiene con tu vida. Entonces, de acuerdo a la palabra profética que nosotros recibimos, así es la forma, el accionar que yo tengo que tener para recibir esa palabra. Porque si Dios me está diciendo, yo haré de ti un ministro, lo menos que yo puedo hacer es prepararme para ser un buen ministro. ¿O no, hermano? Si el Señor dice, haré de ti un buen servidor, lo menos que yo puedo hacer es buscar la actitud correcta para servir de la manera correcta. Porque si a usted le han delegado el servicio de Lugier, no va a venir a las 11 de la mañana a despedir a los hermanos, porque se supone que si es el Lugier, usted tiene que estar antes que los hermanos vengan. Ahora, ahí no hay amén, hermano, porque a veces cuando hablamos del servicio, se nos va el gozo, ¿verdad? ¿O no, hermano? Si el Señor dice, yo te he enviado a las naciones, lo menos que puedo hacer es prepararme y comenzar a pedirle al Señor, ¿a qué nación me va a enviar para prepararme? Si hay que aprender un lenguaje, tengo que aprender ese lenguaje, hermano. ¿O no? Verso 18, y de esta parábola, la parábola del sembrador. Pues cuando oye la palabra del reino ¿y no qué? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿en dónde? Cada palabra profética, levante su mano y diga, cada palabra profética es un sueño de Dios que es sembrado en mi corazón. Pero levante su mano con fe y diga, cada palabra profética es un sueño de Dios que ha sido sembrado en mi corazón. Y vea lo que dice el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino o la palabra profética y no la entiende, ¿viene quién, hermano? Entonces quiere decir que usted tiene que estar atento cuando recibe una palabra profética de Dios, porque de seguro va a venir el malo y la va a querer robar, ¿o no? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a ¿qué? ¿Junto al qué? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces quiere decir esto, hermano, que cuando yo recibo una palabra profética, Dios me da un sueño que es una semilla que es plantada en mi corazón. El problema es que cuando Dios trae una palabra, está comenzando con la primera etapa de mi caminar en el Señor. Entonces, cada palabra profética de Dios te pone en el camino que Dios está esperando que tú camines. Pero ojo, Jesús no solo dijo, yo soy el camino, ¿o sí, hermano? Cuando Él declara esa palabra, dice, yo soy
el camino, primero te pone en el camino, la verdad te hace libre. Quiere decir que Él es el camino hacia la libertad, pero también dice, no, yo soy el camino, la verdad, pero yo no voy a llegar a la vida si primero no recibo dirección. ¿En qué camino voy a llegar? Luego la verdad me tiene que dar dirección y hacerme libre. Y cuando soy libre en ese caminar, entonces yo puedo alcanzar la vida eterna. No sé si me está entendiendo. Ahora, cuando yo oigo a Jesús decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, pareciera que Jesús solo está declarando algo sencillo. ¿O no, hermano? Toque el que tiene a la par y dígale, despertad que esto es clave. Ahora, Jesús hizo una declaración y esa declaración tiene un significado, hermano. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, tú vas a comenzar caminando por el camino. De hecho, cuando Bartimeo dice que fue sanado, dice que Bartimeo estaba junto al camino. Hay personas que van a estar junto al camino y que necesitan que Jesús se les cruce para que puedan entrar en ese camino. ¿O no, hermano? Ojo, Jesús ya no camina sobre la tierra si tú no caminas sobre la tierra. No sé si me estás entendiendo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? No lo oigo muy convencido, hermano. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? No es la iglesia, diga, yo soy el cuerpo de Cristo porque yo soy la iglesia, ¿o no? Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que van a haber Bartimeo, van a haber personas que van a estar ciegas en el mundo, sin esperanza, pero que necesitan que un Jesús camine frente a ellos, que necesitan que un ungido camine junto a ellos, que necesitan que un instrumento de salvación se acerque para que ellos puedan gritar, Jesús, ten misericordia de mí. ¿O no? Ahora, ¿dónde está Jesús, hermano? No oyeron la pregunta, ¿a dónde está Jesús? Hasta pena le da decir, ¿a dónde está Jesús, hermano? Toque al que tiene la par y dígale, ¿a dónde está Jesús? No va a decir que en el cielo, hermano, que para eso cantamos, Jesús está en el cielo, también en mi corazón. ¿O no dice así, hermano? Pero entonces pareciera que Jesús solo está en el cielo, ¿o no? ¿A dónde está Jesús, hermano? Levante su mano y diga, Jesús está aquí en mi corazón. Entonces Bartimeo era un hombre que no podía ver y gritaba, Jesús, ten misericordia de mí. Hay muchos Bartimeos que están pidiendo misericordia a Dios y que no la encuentran porque ninguno de sus discípulos se ha querido cruzar en su camino. ¿O no, hermano? Y cuando la gente se le acercaba a Jesús, por lo menos la mujer con flujo de sangre, todos lo estaban apretando y Jesús dice de repente, alguien me ha tocado. Yo sentí que poder salió de mí, le dicen los discípulos. Jesús sí que a ver qué onda, qué le pasó, se peló, a ver qué. Dice, alguien me ha tocado y la multitud lo aprieta. Diga que tiene a la par, Jesús no necesita gente que sirva de estorbo. Jesús necesita gente que pueda tocarlo. Porque en la iglesia pueden haber multitudes, hermano, pero pueden haber pocos que toquen verdaderamente el manto de Dios. Entonces los soñadores tienen esa potestad de poder tocar los modelos de Dios. Porque acuérdense que cada sueño es una semilla que Dios me da para hacer cosas grandes a través de mí, ¿o no? Entonces, si tú no tienes sueños, no aprenderás a tocar correctamente al Señor. Porque cuando sepas que hay un sueño que es demasiado grande y tú te quedas viendo alrededor y miras que lo que está pasando parece contrario a lo que Dios declaró. Porque José en este párrafo comienza a ver que él soñó que su manojo de trigo se ponía en alto y que los demás se postraban. Pero aquí, en vez de postrarse los manojos, mejor lo entierran. Y después de enterrarlo, lo venden. Y dicen ellos, vamos a ver qué será de sus sueños. Cuando tú tienes sueños, va a haber gente que siempre se va a levantar para quererlos sepultar.
No sé si me estás oyendo. A la gente que no tiene visión le cae mal la gente que tiene visión. A la gente que no puede tener sueños propios le molesta a la gente que tiene sueños. Porque lo primero que vas a creer que él solo es paja, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a levantar, que Dios no sé qué. Y mira, pobrecito, no tiene ni para comer. Pero eso no importa, porque los sueños son sobrenaturales, no son naturales. Entonces, si es una semilla, si Dios te da una visión, y esto tienes que aprenderlo, si Dios te da una visión, juntamente con la visión, Dios te dará la provisión. No sé si entendió. La provisión, y pro quiere decir por o en favor de. Entonces quiere decir que si Dios te da una visión, te va a dar un favor para desarrollar esa visión también. ¿O no, hermano? Entonces, ¿qué hemos estado hablando? Verso 19 de Mateo 13, verso 20. Y el que fue sembrado, ¿dónde? ¿En dónde? Mira, hermano, aquí es pedregales, que son, hermano, un montón de piedras, ¿verdad? Y dice la Biblia, en Pedro dice así: nosotros como piedras vivas somos edificados, hermano. Muchas veces nosotros podemos servir de tropiezo a otro. ¿Me está oyendo? Aún entre nosotros como hermanos podemos servirnos de tropiezo también. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Ojo, mucho cuidado, porque dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que. El que oye la palabra y al momento. ¡Ey, qué poderosa estuvo la palabra de ahora, ¿verdad? ¿Se acuerda el día domingo de lo que, si es que todavía se acuerda? Llega el lunes, me acuerdo que ayer el Señor dijo, pero ahora todo lo veo diferente. Llega al trabajo, lo regañan. Llega a la casa, lo insultan. Llega donde los vecinos y los vecinos lo hacen pedazos, revés y derecho, chambreando de usted. Y usted pareciera que todo es lo contrario, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y a dónde está el sueño de Dios? ¿Y a dónde está lo que Dios ha hablado de mí? Pero no es por eso. Entonces, al principio, qué bonita la palabra profética que Dios me soltó ayer, pero no es solo de que ayer, es que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Quiere decir que si Dios me dio una palabra ayer, también esa palabra está vigente para mañana, está vigente para pasado y para cada día. Y cada día que pasa me acerco más al cumplimiento profético. ¿O no, hermano? ¿Es así o no es así? Pero ¿qué pasa conmigo, hermano? Si yo no le creo al Señor, no voy a ver las cosas de Dios prosperadas en mi vida. Entonces yo debo de creerle al Señor de cualquier manera. Debo de creerle al Señor porque el Señor no es mentiroso. El Señor permanece fiel. Amén, hermano. Verso 20. Al momento la recibe con gozo. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de ¿qué? Es de corta duración, pues al venir el ¿qué, hermano? ¿Por causa de qué? Y aquí tienen que tener cuidado. Dile al que tienes a la par, ten cuidado que la palabra de Dios produzca fruto. Y aquí me recuerda algo el Señor. Dice la Biblia que Samuel era fiel profeta de Jehová porque no dejó caer ninguna de las palabras de Jehová por tierra. Y muchas veces nosotros tenemos el defecto que Dios trae una palabra profética a nuestra vida y nosotros la olvidamos. Un consejo que le voy a dar es este: si a usted se le olvida la palabra, por lo menos lo que debería hacer es al llegar a la casa ponerse a anotarla y poderla guardar. ¿O no, hermano? Es lo menos que pudiera hacer. Anotar esa palabra, poderla guardar, poder seguir gozándose en el Señor, aunque vengan pruebas, al que vengan dificultades. Entonces, cada vez que yo recibo algo de Dios, yo lo menos que tengo que hacer es guardarla en un papelito o guardarla en cualquier lugar donde yo pueda estarla recordando. Y cuando venga la aflicción, yo tengo que volver a recordar esa palabra, ¿o no? Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye ¿qué? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan y se queda
y se hace. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Póngale atención ahí a lo que dice. Este es el que oye y entiende la palabra, y no solo la oye y la entiende, sino que da fruto y produce. Ojo pues, hermano. José, ¿de cuál tipo de tierra habrá sido? ¿Por qué? Porque aunque vinieron las pruebas, él permaneció fiel. Aunque vinieron las dificultades, él permaneció fiel. Aunque Dios lo probó, porque Dios permitió que fuera probado, él permaneció fiel. Hermano, no crea que fue fácil ir a parar a la cárcel y encontrarse que aún en la cárcel Dios estaba con él. Porque muchas veces nosotros, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, lo primero que pensamos es que Dios ya no está con nosotros. Y comenzamos a llorar. Si yo soy tu siervo, ¿por qué paso por esto? Si yo soy tu hijo, ¿por qué me permitís esto? Si yo soy aquí, hermano, si aún en la prueba Dios va a estar ahí contigo, Dios lo ha prometido o no. Entonces, cuando habla de la última tierra donde se recibe la palabra profética, dice que ésta oyó, entendió. ¿Qué? ¿Qué más dice? Dio fruto. ¿Y qué? Ojo, entonces, ¿cómo nosotros medimos esto, hermano? Vea su vida, oye la palabra, todos van a decir amén, ¿o no? ¿Entiende la palabra? Empezamos con el primer ay, no lo entendí. Si no la entendió, ¿cómo va a pasar a dar fruto? Y si no da fruto, ¿cómo va a pasar a producir? O no sé si me está entendiendo. Primero dice, oye, por el oír viene la fe o no. Segundo, entiende la palabra. Muchas veces nosotros estamos más distraídos en otras cosas que en oír la palabra. Por eso es que cuando uno pregunta, hermanos, ¿se acuerdan lo que compartimos la semana pasada? Se recuerda que alguien se levantó al baño, se recuerda que alguien estuvo hablando, se recuerda que a alguien le pilló el celular, se recuerda que alguien va a voltear a ver para la calle, se recuerda que alguien estaba distraído torciéndose el cuello, pero no se recuerda muchas veces de lo que se compartió de la palabra, ¿o no? Porque quiere decir que entonces, ¿cómo la voy a entender si estuve más pendiente de otras cosas? Y si no la entiendo, ¿cómo voy a dar fruto? Y si no doy fruto, ¿cómo voy a producir? La mayoría de veces nosotros llegamos a la congregación pidiendo como el sapo, dame, 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 dame. Y se fija primero, saname, liberame, restaurame, ayúdame, ministrame, liberame. Y comienza con un montón de me. Pero nunca dice, Señor, aquí vengo para ofrecer mi vida como sacrificio. Señor, aunque vengo cansado, pero yo sé que tengo que servirte. Padre, yo sé que antes de comer yo, tienes que comer tú. Porque cuando habla de la parábola del siervo, que dice que andaba en el campo sirviendo, dice que de repente él llegó a la casa y el Señor le dice, ven y sírveme. Y no le dijo, ven y siéntate a la mesa, sino que primero le dijo, ven y sírveme. Todos los que tienen sueños, hermanos, trabajan con cansancio por alcanzar sus sueños. Y sabe que la mayoría de gente envidiosa, cuando mira a un soñador, lo primero que hace es burlarse de esa persona. La mayoría de gente burlona es gente que no tiene sueños propios. Es gente que con burlarse de los demás quiere minimizar sus sueños. Entonces usted tiene que entender algo, que cuando alguien se burla de ti es porque muy en su interior reconoce que tú eres mejor que él. No sé si me oyó lo que dije, hermano. Cuando alguien se burla de ti es porque muy en su interior reconoce que tú eres mejor que él. Lo que pasa es que cuesta reconocer cuando otro es mejor que nosotros o no. Entonces, por eso yo cuando oigo que la gente se burla de mí digo, algo tuvieron que haber visto de bueno o no. Porque si vieron eso, quiere decir que algo tengo de bueno para que me estén criticando, hermano. ¿O no? Si yo fuera una persona irrelevante, no habría nadie que hable de mí. Pero entre más gente hable de mí, quiere decir que más relevante soy.
Si usted se fija, a una moto no le ladra un perro si la mira parqueada o no. Disculpe la alegoría que voy a usar. César parquea la moto ahí. Mientras la moto está parqueada, ningún perro le está ladrando o no. Pero cuando César anda en movimiento, hay perros que le ladran en el camino o no. Entonces así pasa, hermano. Mientras alguien no se mueve, no hay perros que ladren en contra de esa persona. Pero cuando alguien se comienza a mover, cuando alguien comienza a entrar en movimiento, se van a levantar un montón de perros ladrando o no. ¿Es así o no es así, hermano? Comienza el diablo a decir, ese es pecador, ese es hijo del diablo, ese no parece cristiano, ese no sé qué. ¿O no, hermano? Es así, hermano. Si usted se queda quieto, ningún diablo se va a levantar a ladrar. Pero si usted comienza a hacer algo para Dios y comienza a creerle a Dios y sus sueños comienzan a germinar, entonces van a ver quiénes se van a levantar y van a comenzar a decirte, no, hombre, ¿qué vas a poder vos prosperar? Si apenas te alcanza. Es que no es por tu dinero, es por la mano de Dios. Es que no es porque la gente crea que eres capaz o no eres capaz. Es porque Dios ha declarado una palabra sobre ti. Y cuando Él declara una palabra, quiere decir que tarde o temprano esa palabra se tendrá que cumplir. Y aunque al diablo no le guste lo que Dios ha determinado sobre tu vida, llegará el momento del cumplimiento. ¿Y yo qué puedo decir, hermano? Si en la Biblia dice que Dios ya nos glorificó, y la gente dice, pero para ser como ese, si ese no se va a salvar, ese por gusto está yendo a la iglesia. Y yo le digo, cuando oigo a alguien así, le ganas de decirle, mira, ¿y por qué no venís vos a la iglesia y le demostrás cómo se hace? Porque es fácil criticar a otros, pero ¿por qué no están ellos en la iglesia? Porque ellos mismos reconocen que no es fácil servirle a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo? Imagínese que de repente se levanta alguien que no tiene nada que ver con Dios y comienza a decir, vos no estás bien con Dios porque lo que estás haciendo no es de Dios. ¿Y cómo alguien que no quiere ni tratar con Dios nos va a querer enseñar cómo se debe de tratar con Dios? Y yo te digo, los hermanos de José comienzan a decir, pobrecito, el sueño que Dios le ha dado, dice que soñó que nosotros nos postrábamos. Por eso es que ellos se enojaron, porque dijo José, mi manojo estaba en alto y los demás se me inclinaban. Y le empiezan a decir todos, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿Acaso vendremos y nos postraremos delante de ti? Y José no les dijo sí, pero en su interior José respondió, sí es cierto, porque le voy a creer al Señor. Hay gente que va a decir, no, hombre, ¿qué van a creer que esa va a llegar a ser iglesia grande? Pues no es problema mío, es problema de Dios. ¿O no, hermano? Todas las iglesias comenzaron en un garage, hermano. Lo que pasa es que algunas ya las miran bien gigantes y dicen, la mega. Sí, la mega, pero comenzó en un garage. Si se preocuparan por aprender la historia, se darían cuenta que comenzó en un garage siempre. Porque la semilla es pequeña o no. Si no, vea lo que la Biblia utiliza. Dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Por qué Dios utilizó la semilla más pequeña para ejemplificar la fe? Porque la fe, por muy pequeño que sea lo que tú inicias, siempre se convertirá en algo grande. Levanta tus manos y decláralo y di, lo que Dios comienza como algo pequeño, Dios siempre lo terminará en algo grande. Amén, hermano. Dios siempre comienza las cosas con algo pequeño. Si no, ¿cómo es que Jesús vino a la tierra? Como un espermatozoide. Y terminó siendo el hombre que partió la historia, hermano. Jesús no necesitó fusiles para poder ser el mayor revolucionario. El Che Guevara tuvo que montar una revolución. Cada revolucionario tuvo que usar armas. Jesús no utilizó armas y ha sido el mayor revolucionario de la historia, hermano. Y Jesús no tuvo que matar a nadie para que recordaran su nombre. Al contrario, Él mismo se ofreció como sacrificio para que su nombre fuera recordado. Jesús no tuvo que andar desbaratando ejércitos para poder conquistar. Él conquistó sin necesidad de la fuerza, solamente con el poder del amor.
Y hoy somos miles de millones de cristianos alrededor del mundo y la mayor fuerza es el amor, ¿o no, hermano? El sueño de Dios era que Jesús se levantara como el príncipe sobre la tierra. El diablo sabe que es el príncipe de este mundo, pero jamás será el rey de reyes. No sé si lo entendió, hermano. Que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y la gente dice, el que gobierna en el mundo es el diablo. Sí, pero el que gobierna sobre todo el universo es el rey de reyes y señor de señores. Y ese es Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque por el sueño de Dios, Jesús se sentó a la diestra del Padre y gobierna. Igual son con los sueños que Dios trae sobre nuestras vidas. Comienza siendo el más significante, pero terminará reinando. Y José es enviado y no sabe José que al ser enviado, sus hermanos querían matarlo primero. Dile al que tiene a la par, siempre que sueñes, habrán hermanitos envidiosos que se van a poner a hablar en contra tuya. ¿O no, hermano? ¿Y cómo lo va a usar Dios? Mira cómo es. Mira ese carácter. Mira no sé qué. Mira no sé cuánto. ¿O no es así, hermano? ¿Y por qué Dios no me puso a mí si yo soy el mayor? Si ese es el segundo. Pero Dios escoge, si fuera el cuarto y Dios me hubiera dicho que yo era el pastor, el líder, yo le he dicho, Señor, pero soy el cuarto. Y el Señor me hubiera dicho, no importa, los postreros serán primeros. Hermano, la edad no dice lo que Dios va a marcar para tu vida. Lo dije desde un principio, ¿o no? ¿Cuántos años tenía José cuando comenzó a soñar? 17 años, era un niño todavía. Ni siquiera había sacado DUI en El Salvador, hermano. ¿Acaso tienes que tener DUI para comenzar a soñar? La mayoría de sueños se comienzan a formar en la juventud, hermano. Por eso es que los jóvenes tienen que comenzar a soñar, no soñar con ser padres, sino que soñar con tener una profesión, soñar con salir adelante, con ser empresarios. ¿Sabe la mayoría de lo que piensa? Ojalá y un día cuando crezca sea diputado. Mañosos. Hermano, seamos realistas, los diputados son mañosos. Los políticos son una basura. Y lo digo desde el púlpito. ¿Sabe por qué? Porque como profetas tenemos que estar puestos para señalar el pecado. Y tenemos que reconocer algo, que los políticos no hacen nada por el pueblo, lo hacen por sí mismos. Y yo no soy comunista, me libre el Señor de ser comunista, simple y sencillamente lo que es, hermano. ¿O no? Yo no le voy a decir, hermano, vote por Arena, vote por el PCN, vote por el PDC, vote por el FMLN. Todos son una basura porque nada que no viene de Dios puede solucionar las cosas. El único que puede traer cambios verdaderos sobre nuestra nación es Jesucristo y por eso tenemos que compartirlo. Pero imagínense que comenzamos, hermano. Hace poco, el 10 de agosto, me habían invitado para una reunión de pastores donde iba a estar Tony Saca. Lleva a tu familia, que va a haber comida, que no sé qué. Y ganas de decirle yo al pastor, mira, ¿y vos sos pastor o sos político? Porque la verdad les voy a decir algo, hermano. A mí ningún político me va a venir a lavar la cabeza. Yo tengo un sueño marcado por Dios y sé que tengo que marcar el sueño de otros. Y no lo voy a marcar a través de un partido político, lo voy a marcar a través del evangelio. Porque el evangelio es el que produce cambios en una cultura. Hermano, viene un partido y dice, super mano dura. El otro dice, no, la prevención. Y ninguno de los dos ha hecho nada. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no dicen metamos a Jesucristo a las escuelas? ¿Por qué no dicen pongamos la Biblia en las escuelas? Y un día esto estaba leyendo que un brother ponía algo que es muy cierto y dice, ¿por qué en las cárceles permiten leer la Biblia cuando deberían de permitirlo leerlo en las escuelas? Porque en las escuelas sería donde evitaríamos que muchos vayan a parar a leer la Biblia en la cárcel. No sé si me está entendiendo. A veces nosotros somos así, queremos cambiar las cosas ya cuando las cosas no tienen remedio. Pero Cristo puede solucionar las cosas sin necesidad de utilizar argumentos humanos. Por eso es que el sueño de Dios, por eso es que Dios va a traer sueños sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos hacer que otras generaciones sueñen también.
Y eso lo tengo que decir de parte de Dios, hermano. Porque ningún pastor muchas veces tiene valor de pararse y decirle a los políticos: ustedes solo vienen a hablar casaca. ¿Y por qué no vienen a hablar del evangelio? ¿Por qué no se convierten de verdad y le entregan nuestra nación a Dios? Porque eso es lo que deberíamos de hablar como de parte de Dios. Que Dios ya está cansado de tanto pecado, de tanta maldad. Y no podemos hacerlo delante de Dios indiferentes sin poder decir nada. Yo les digo, de hecho, cuando piense hacer los eventos dentro de poco, yo he pensado invitar a los políticos, pero no para lisonjearlos delante del pueblo, sino para que oigan palabra y decirles: si ustedes no hacen lo correcto delante de Dios, llegará un momento en que Dios va a cortar sus gobiernos también. Porque esa es la voz de Dios, hablar de parte de Dios, no hablar de parte del hombre. Yo les digo así, hermanos, un sueño de Dios cabe en el corazón de cada persona. Y ese sueño no va a comenzar mientras nosotros no recibamos una verdadera palabra profética de parte de Dios. Ese sueño no se va a hacer latente mientras un corazón no abrigue la visión de Dios. Nadie llora por un avivamiento. Nadie se conmueve por ver el poder de Dios derramándose. Nadie sueña con ver la iglesia transformada. Nadie sueña con ver el sueño de Dios hecho realidad sobre la tierra. Todos, ¿qué sueña, hermano? Sueño con tener un carro. Sueño con tener una casa, sueño con tener una gran cuenta bancaria, sueño con tener mi casa bien amueblada, pero nadie dice: sueño con que el sueño de Dios se pueda vivir sobre esta tierra. Porque nadie está dispuesto a pagar el precio por el evangelio. Primero, ¿y a dónde voy a trabajar? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y cuánto no sé qué? ¿Y aquí? ¿Y allá? ¿Y qué no sé qué? Pero el evangelio. Ay, cuando tengo sed el domingo voy y me lleno como camello para toda la semana. El evangelio no es eso, hermano. Si no te produce cambios, quiere decir que no está cayendo en el corazón esa palabra. Si esa palabra no te está quemando internamente, quiere decir que nos estamos engañando. Si esa palabra no está quemando interiormente tu ser, quiere decir que nada está sucediendo contigo. Porque cuando la palabra de Dios cae y germina, produce dolor en el interior del hombre. Comienza a decir: lo que he estado haciendo no es correcto, lo que estoy haciendo no debe de seguir así, debo de cambiarlo. ¿Me está oyendo, hermano? No vamos a cambiar de la noche a la mañana porque no somos perfectos, pero sí nos vamos a esforzar porque Dios pueda producir cambios en mi vida. ¿Me oyó, hermano? Sí nos vamos a esforzar porque Dios produzca cambios en mi vida. Sí nos vamos a esforzar porque cada palabra que Dios me habla produzca algo en mi interior, ¿o no, hermano? Ahora, ¿cuántos sienten dolor por la obra de Dios? Fíjense que yo veía ayer un video que se llama No es discipulado, y decía: no es discipulado a hacer congresos, no es discipulado a hacer campañas, no es discipulado a hacer conciertos. Y la iglesia casi siempre hace cosas que no tiene que hacer. Y las cosas que tiene que hacer no las hace, hermano. Porque no estamos viviendo el sueño de Dios todavía. Y yo quiero exhortarte esta mañana que vivamos el sueño de Dios y no nuestros propios sueños. Toca al que tiene a la par y dile: ponte en sintonía con Dios. Y comienza a soñar diferente. Y comienza a vivir de una vida diferente. Hermano, si tu vida no cambia, nada va a cambiar en nuestra nación. Si tu vida no cambia, familias no van a ser restauradas, jóvenes no van a salir de las drogas, hombres no van a salir del licor, hombres no van a cambiar su vida si nuestra vida no cambia. Tiene que haber un cambio para que podamos producir cambios en otros. Amén, hermano. Ponte de pie esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres sobre cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hasta el día de ahora, Padre, tú nos has ayudado, Señor. Tú has sido fiel, Padre, tú nos seguirás ayudando, Señor. Tú nos seguirás ministrando, Padre. Y queremos pedirte, oh Dios, que tú traigas sobre nuestra vida aliento, Señor. Que traigas sobre nuestra vida fortaleza, Señor. Que traigas sobre nuestra
que traiga sobre nuestra, que traiga